Muy buenos días y bienvenidos a Atalaya, el programa de comentario y análisis político de Gestión TV. En esta semana el tema será las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y como de costumbre nos acompañan Javier González Olachea y César Campos Rodríguez. Eh, como todos sabemos, la semana pasada se sorprendió a todos un cálido abrazo entre la presidenta del Congreso y el hermano de Vladimir Cerrón, o Valdemar Cerrón. Bueno, cada uno tenía sus razones para haber acordado esa tregua, entre comillas. En el caso de Alba, ya tienen una moción que no se ha retirado, dicho sea de paso, de censura de la presidenta y de la primera vicepresidente. Y en la encuesta de Ipsos, un macizo 75% dijo que se vayan todos. Es decir, que las elecciones sean realmente generales para presidente y para Congreso, que es obviamente los congresistas actuales quieren quedarse en el puesto. Entonces eran dos factores que deben haber influido en el ánimo del ALBA y de los congresistas. Y en el caso del Ejecutivo, bueno, lograr la aprobación del otorgamiento de la confianza en la sesión de investidura, pero 24 horas después de acordada la tregua, el oficialismo desembarcó en buses financiados, me imagino, de una u otra manera por el Estado, a a una buena cantidad de partidarios de Perú Libre que venían de las provincias, ofreciéndoles obviamente transporte, casa y comida, y que su motivo principal era disolver el Congreso. Entonces, tengo la impresión a primera vista que el que ha resultado más favorecido con esta tregua, entre comillas, ha sido el Ejecutivo, porque el primer ministro pechó al Congreso, los acusó de golpistas, etcétera, etcétera. Después pidió una disculpa de la boca para afuera, luego vino el movimiento de estos y mientras tanto siguen ganando tiempo y siguen avanzando en sus reales programas de gobierno, siguen avanzando tratando de armar a los serenos, tratando de armar a las rondas campesinas para tener su ejército paralelo. En fin, sobre esta y otras cosas estaremos conversando con Javier y César. Muy buenos días, Manuel, buenos días a César, buenos días a todos los que ya están acostumbrados y aprovechan esta mañana, los lunes, en Atalaya, para compartir estas opiniones sobre lo político y lo económico. Lo que el Manuel narra es lo que ha sucedido en la semana en el marco de unas relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que aquí y en cualquier parte del mundo no dejan muchas veces de ser altisonantes. Lo que pasa es que en el Perú nos estamos acostumbrando a que estas relaciones, por así decirlo, altisonantes, muchas veces nos lleven a unas crisis, a situaciones límite, en donde el país entra en un proceso de tensión, la economía se paraliza y la gente está muy pendiente de lo que hace el Poder Ejecutivo y lo que hace el Poder Legislativo, entendiendo que dentro del Congreso existen bancadas de oposición, bancadas afines al gobierno, pero que ninguna de ellas, salvo una o dos, tienen una estabilidad, digamos, interna que les permita decir, bueno, nosotros vamos a estar siempre con el gobierno, siempre de esta manera, porque padecemos también de un mal de hace muchos años, que es el transfugismo y a cada rato, a diferencia en otros países, las bancadas se conforman, hay grupos parlamentarios que no son partidos, en fin, es una situación bastante irregular la del Congreso y el Poder Ejecutivo, conociendo esta situación, también tiene alternativas o propuestas y utiliza un lenguaje poco conciliador, trata con poco cariño a los congresistas, pero los dos, Congreso y Ejecutivo, son mal evaluados por la opinión pública
y en ese barco sí son compañeros leales porque saben que es un bote que los comprende a todos, a congresistas y a los miembros del Poder Ejecutivo. Muy buenos días, Manuel, y muy buenos días, Javier, igual que a todos los televidentes de Atalaya. Mi punto de vista tiene que ver con lo que a veces no centramos como consecuencia de los hechos en el factor del análisis relativo a los antecedentes que nos presentan este cuadro de polarización entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Yo, de manera quizás persistente, he escrito en diversas columnas de opinión mi crítica muy antigua a este sistema electoral perverso que todavía, por ejemplo, mantiene la elección del Congreso de la República en la llamada primera vuelta electoral, creando desbalances respecto a la definición del llamado balotaje o segunda vuelta. Es decir, si recordamos cómo de alguna u otra manera recuperada la democracia en el año 2001, Alejandro Toledo tuvo la fortuna de ser investido con la presidencia de la República, pero en la elección de primera vuelta su partido, Perú Posible, logró una alta votación que consolidó además en una alianza, como recordamos, con el Frente Independiente Moralizador de Fernando Olivera. Alan García hizo lo mismo en el año 2006, donde para lograr mayoría mantuvo una alianza con Fuerza Popular. En ese momento creo que tenía otra denominación. De ahí nace el concepto del afrofujimorismo, porque en realidad compartieron la directiva del legislativo, pero al mismo tiempo oxigenaron la posibilidad de un gobierno de un segundo gobierno de Alan García, por supuesto que muchos reconocemos solvente y que económicamente colocó al país en una senda de desarrollo incuestionable. Después vino Ollanta-Humala, muy semejante, tuvo una relativa mayoría que la consolidó una alianza con Perú Posible, pero ahí empiezan los problemas, es decir, en la década pasada. De tal manera que ya para no cansar y señalar sucesivamente, ya sabemos la tragedia de Pedro Pablo Kuczynski de no haber tenido mayoría parlamentaria y además haber tenido bastante confrontación con la bancada de Fuerza Popular, que fue mayoritaria en el año 2016, todo lo cual a mí me lleva a la necesidad de una reflexión muy profunda sobre el sistema electoral político que no permite a un poder ejecutivo tener buena relación con el legislativo y por el contrario, como lo hizo Martín Vizcarra, aprovecharse de la polarización para ganarse algo, porque ningún parlamento en ninguna parte del mundo es famoso ni es muy aplaudido, y en cambio el Poder Ejecutivo se fortalece polarizar con el Poder Legislativo. Yo creo que en algún momento hay que profundizar mucho sobre este tema de origen que molesta y perturba la vida cívica nacional y la conducción del Estado. Bien, producto de los últimos reacomodos de las bancadas parlamentarias y de la creación de la nueva bancada cuyo vocero es Guillermo Bermejo, Castillo ha logrado una relativa tranquilidad al tener 44 votos asegurados, entre comillas. Con esos 44 votos veta cualquier posibilidad de aprobación de una moción que requiera 87 votos, como la vacancia. Entonces ya eso le da una cierta tranquilidad transitoria para poder disponer en lo que ellos estimen convenientes. Pero, mientras tanto, creo que las posibilidades de que el Congreso, con el tiempo, logre los 87 votos requeridos para poder vacar a Castillo y no continuar con este progresivo y violento deterioro de la economía y del país, no va a contar, por lo menos en el corto plazo. Pero sí queda la alternativa de una masiva movilización popular y hay que tener en cuenta varios factores para esto. El primero de ellos, hemos estado en un oasis de tranquilidad económica, producto que el tipo de cambio no se ha movido, pero ya a fines de marzo, o sea, en la próxima sesión de la FED, el Banco Central de Estados Unidos, se va a iniciar un programa de subidas de tasas de interés.
hay que recordar que desde el inicio de la pandemia las tasas de interés han estado a un nivel casi de cero y van a empezar con una primera aprobación de un incremento que es la alternativa más voceada de un medio del 1%. Un incremento de un medio del 1%, no habiendo tenido cero, se va a sentir. Entonces, al extremo que haya el temor que se le vaya a pasar la mano y vaya a afectar a desacelerar la economía norteamericana. Pero en lo que nos interesa, si el dólar, si suben las tasas de interés, se aprecia el dólar, si se aprecia el dólar, se deprecia el sol. Y esto va a seguir a lo largo del año con sucesivas subidas de tasa de interés para controlar la elevada inflación de 7 y pico que ha registrado Estados Unidos. Entonces, si de un lado tenemos que se puede, y lo más probable es que sea así, se retome la carrera alcista del dólar. Dos, si la inversión privada, el 80% de la inversión total, sigue estancada o negativa, como es lo que está sucediendo y la mayoría de los pronósticos, que varían entre -5 y -10. Si no hay inversión privada y la inversión pública es lenta y ineficiente, la generación de empleo se va a afectar, el nivel de sueldos y salarios también. Entonces, a eso súmenle las consideraciones políticas propias de un año electoral, etcétera, etcétera. Entonces, creo que los factores en los próximos 2 o 3 meses pueden ofrecer y generar un reinicio de las movilizaciones sociales masivas. Manuel, ya que tocas y con un buen criterio el impacto de lo que sucede en los Estados Unidos en materia económica, recordemos que en los últimos no sé cuántos años, para no equivocarnos, el mes de enero ha registrado a Estados Unidos en forma anualizada el índice más alto inflacionario de su historia más reciente. Por ejemplo, en los índices bursátiles americanos, enero ha perdido en promedio más de 5%. Y si se calcula que la inflación no va a ser menos de 4, 4,5 anualizada en los Estados Unidos, el alza que va a producir ya anunciada, que genera una expectativa de medio punto, de un punto parte de la FED, se traslada a una economía que no termina de recuperarse y siendo nosotros una economía periférica. Y digo que no termina de estabilizarse porque una buena parte de la consecuencia de la pandemia fue que muchas industrias de electrónica, de chips y proveedoras de lo que son las maquinarias americanas y mundiales tienen por lo menos entre 12 o 18 meses de retraso, lo cual ha generado que la cadena de suministros, por ejemplo, de venta de automóviles, antes era instantánea en 48 horas, hoy por hoy es un promedio de 30 días y en nuestro país de 60 días. Es decir, ese es un factor importante y que nos va a golpear a nosotros económicamente. Pero César, y seré muy breve, ha tocado un punto central que es el origen de estos males de nuestro sistema parlamentario más que el sistema político, porque nosotros padecemos, y subrayo, padecemos de un sistema semipresidencialista híbrido. La Comisión Chejade, tras el cierre del Congreso, en la Comisión de Constitución, invitó a una serie de personas para que opináramos, tuvieron la gentileza de incluirme, yo presenté un informe de más de 35 páginas, sobre qué reformas en materia del sistema del régimen parlamentario había que introducir para no padecer lo que padecemos. No voy a hacer una lista de todo lo que propuse, pero está en el escrito en mi página web. Va a decir, nosotros lo que tenemos es un sistema que tiene una serie de insuficiencias, hay nuevas realidades en la política que no fueron contempladas en la Constitución del 93, como por ejemplo una definición mucho más clara, y eso creo que es necesario, y se están pateando la pelota entre el Tribunal y el Poder Legislativo, el Constitucional y el Legislativo, sobre la definición propia de la incapacidad moral, sobre el voto de confianza, sobre qué momento si procede o no procede, en fin.
ciertas particularidades que al no estar plenamente acotadas, y con esto no quiero decir que haya que achicar el espacio, sino definidas, nos pasamos entre amenazas y amenazas del legislativo al ejecutivo. Yo te disuelvo, tú me disuelves, y como quiere apretar la primera, la bomba atómica, porque como en el caso de Rusia y los Estados Unidos, que automáticamente se genera la segunda bomba, entonces se autodisuelven los dos, entonces ahí están entre abrazos que digamos que resultan inauditos, y después, y digo inauditos y concluyo, porque al día siguiente se ratifica la ministra de Trabajo diciendo que en ningún caso va a retirar las dos denuncias constitucionales que ha presentado, tanto en contra de la presidenta del Congreso como, me parece, frente a otro congresista. De manera que lo que tenemos es consecuencia de no haber querido en su oportunidad. Por supuesto que el señor Vizcarra tiene mucho que ver sobre esto, la no reelección de parlamentarios, de tener parlamentarios con poca experiencia y sobre todo de no querer abocarse a una reforma parcial del régimen parlamentario, parcial y consecutiva. Porque el informe está, hay obviamente dentro de lo actuado por la Comisión de Constitución en su oportunidad otras iniciativas que no fueron recogidas en el informe en general, y que también son valiosas. Y hasta ahora el Congreso, instalado, que lleva, bueno, más de 6 meses, no ha dicho ni pío sobre esto y posiblemente no tenga intención de legislar a futuro, porque la propuesta en su momento, y concluyo, era, bueno, legislemos o legislen ustedes, señores congresistas, para que rija a partir del 26 o inclusive después, ¿no? Como el retorno a la bicameralidad. O sea, no legislen para adecuarse ustedes al nuevo régimen parlamentario, sino pensando a quien le toca. Es como quien se aumenta el sueldo de un presidente y dice, no, a mí no. Dentro de 2 presidentes tiene que ganar como tiene que ganar y no pues $4.500, que es el caso del presidente de la República. El importante aporte que han realizado cada uno de ustedes, Manuel, Javier, respecto a la dinámica de la economía de los Estados Unidos de Norteamérica, hay que añadir algo que muy tangencialmente Javier abordó, las consecuencias que podría traer un agravamiento también de la crisis de Ucrania, por supuesto, en la relación entre la Federación Rusa y los Estados Unidos. Por lo tanto, eso también, pienso yo, generaría una incidencia muy negativa en el desenvolvimiento económico global. Pero ante la reflexión de Manuel respecto a una probable algarada popular como consecuencia de estos efectos económicos, yo creo que tiene bastante razón. El tema desde el punto de vista del liderazgo político o el liderazgo popular es que se encuentra muy atomizado y muy segmentado, y que no solamente se trata de liderazgo político, sino que puede emerger en medio de estas protestas también nuevos liderazgos que son sectoriales y que tendría que ver con aquellas áreas más impactadas y afectadas por los temas económicos. De tal manera que yo también, como Manuel, veo alta la probabilidad de que la calle, y lo he escrito también en muchas oportunidades, sea un gran definidor del futuro político, no solamente para el Poder Ejecutivo, sino también para el Poder Legislativo. Bien ha recordado Manuel la encuesta de Ipsos, donde un 75% de manera concluyente y rotunda dice que se vayan todos. Entonces no se trata de intentar una defensa del Parlamento por su múltiple representación. Siempre sabemos que los colectivos nunca van a ser famosos. Podría tener la mejor directiva el Parlamento Nacional, y aún así la inconducta de un solo miembro trae abajo la imagen de todo el Congreso de la República. Eso ya lo sabemos y es algo inercial. Acá lo que se trata es de definir más bien un liderazgo inspirador que pueda promover que esa protesta popular tenga algún sentido, que no sea protesta por protesta, sino que también nos conduzca hacia alguna alternativa de carácter político o de carácter social que movilice la voluntad popular en un buen extremo. Bien, como todos sabemos, el denominado socialismo del siglo XXI tiene su institución que la representa, que en este caso es el Foro de Sao Paulo, y dicta un catecismo con una serie de
es medidas a desarrollar por los países que ya algunos han atravesado ya hace mucho tiempo, como el caso de Venezuela, Nicaragua, etcétera. Pero hay otros que todavía estamos en proceso. Ahora, en el Perú tenemos la ventaja que podemos ver nuestro futuro con algún tiempo de adelanto. Y este es el caso de la constituyente chilena. Todos sabemos que acá el precepto irrenunciable, así han dicho, de Perú Libre, de Castillo, etcétera, es crear una nueva constitución. Chile nos lleva un tiempo de adelanto y ya se están aprobando cosas muy preocupantes. Por ejemplo, todas las grandes empresas, denominando grandes empresas, por ejemplo, las compañías mineras, las compañías de energía, los bancos, los puertos, etcétera, pasarán a ser propiedad de los trabajadores. Número dos, ya han aprobado cambiar un artículo de la nueva Constitución en el que se cambia la denominación de Estado unitario de Chile por un Estado, como lo repiten acá todavía, plurinacional, etcétera, etcétera. Entonces, todos están siguiendo el mismo molde. También se van a modificar la situación de las Fuerzas Armadas. Para no entrar en mucho detalle, solo leeré un precepto de ese artículo. La tropa, que hasta el momento no tenía voz y voto, solamente era obediencia, la tropa va a tener representación en un organismo central estatal, mientras que en la actualidad lo único que tienen esta prerrogativa son los altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que se viene aprobando es una serie de cambios estructurales. Naturalmente que cuando se acabe tienen un plazo de 9 meses, prorrogable 3, cuando se acabe el año y se tengan ya todos los artículos de la nueva Constitución, se somete a un referéndum. Si ese referéndum no logra la aprobación de la nueva Constitución, permanece la Constitución de Pinochet. Entonces, nosotros, al ver cuál puede ser nuestro futuro, debemos disponer lo conveniente, debemos de darnos cuenta de que no tenemos mucho margen de acción en términos de tiempo y debemos reaccionar ya. Bueno, el ejemplo de Chile obviamente es una alerta para el Perú, pero no necesariamente podría causar un efecto contagio símil exacto. Yo considero que los chilenos se han ido a un extremo en la medida en que padecieron o disfrutaron, según quien lo aprecie de esa manera en Chile, de un régimen realmente violento, pero que en su momento todo Chile o casi todo Chile o una parte importante de Chile aplaudió el régimen de Pinochet, que duró, César debe recordar, 16, 18, 20 años, y la Constitución chilena se mantuvo con una serie de candados por mucho tiempo, inclusive con representaciones y por cuotas respecto al almirantazgo y demás. Va a decir, no fue una constitución, ellos consideraron que lo debían hacer así en su momento, una constitución liberal, por así decirlo, una constitución donde se fijaba el Estado Social de Derecho y donde se le ponía ciertos límites y se creaban nuevas instituciones, como fue el caso de la 93. Va a decir, son dos constituciones muy distintas, con un diseño muy distinto y que evidentemente concentraba además el poder en todo el Ejecutivo en la medida que inclusive ellos no han reconocido o no han conocido un proceso defectuoso como el peruano, pero finalmente descentralizado en cuanto al voto
y el origen de los gobiernos locales y el gobierno regional, o de los gobiernos regionales. Pero más allá de eso, yo el otro día conversando con un amigo me decía, oye Javier, ¿y esto es bueno o es malo para el Perú? Bueno, a ver, si no quieres mucho a los chilenos y se van a ir al tacho, no es tan malo, pero a nosotros no nos conviene tener un país vecino que a la larga con esta constitución, referéndum mediante, que también lo dudo, que vaya a ser aprobada la constituyente o la constitución, no nos conviene tener un país totalmente desestabilizado y al final de 10 o 15 años con esa constitución hambriento, porque además Chile, recordemos, salvo el cobre, es escaso en recursos naturales, lo que ha permitido su economía bien llevada en muchos años es eficiencia realmente económica y conquista de los mercados. Entonces, no es un ejemplo exacto, aunque nosotros tenemos muchos motivos internos, estructurales y de antaño para no estar satisfechos con el crecimiento económico, que es insuficiente porque, como alguna vez se dijo, lo mencioné en este programa, hemos confundido crecimiento con desarrollo. Pero retomando el tema, comentario final de esta intervención, de esta parte de la intervención mía, es que nos falta mucho por recorrer y lograr la armonía. ¿Será el 8 un día clave, el 8 de marzo, que se presente el gabinete Torres con o sin los ministros cuestionados? Me parece una aventura y una provocación por parte del gabinete que no limpie su conformación antes de presentarse el día 8, cuando el país entero le dice que por lo menos saque a 3 o 4 ministros, cuyos nombres no recuerdo, pero las carteras son muy visibles, salud y otras más, infraestructura, porque son realmente unos impresentables. Yo justamente veo en las diferencias con Chile, Javier, que está nuestro mayor riesgo, porque Chile, que siempre hemos reconocido como un país muy institucionalizado, como un país que tiene incluso a nivel de consagración de su propia normatividad y su propia constitución, el diálogo interactivo entre los representantes de los partidos políticos, es decir, el Poder Ejecutivo, a veces para poder sanear algunas asperezas con el Poder Legislativo, convoca a los líderes partidarios y ello está determinado por el manejo que tiene un ministerio adscrito al Poder Ejecutivo, que es una especie de ministerio de la presidencia. Un país tan institucionalizado. Es correcto. Así es, ha llegado a esta situación, a esta tremenda debacle, como lo estamos observando con todas las atingencias que ha puesto Manuel Romero Caro sobre el tema de lo que se viene aprobando a nivel de la constituyente. ¿Qué nos puede pasar a nosotros que alcanzamos niveles realmente estratosféricos de no solamente informalidad, sino irracionalidad, incluso en el campo político? El riesgo, por lo tanto, es muy alto, y la pretensión del Poder Ejecutivo y sobre todo de Vladimir Cerrón, que es ahora el que ha empoderado de manera definitiva ya como operador político al señor Pedro Castillo Terrones, nos tiene que advertir que el camino hacia la constituyente que buscan ellos para el Perú está trazado, por lo menos como estrategia. Y creo que esa estrategia se consolidaría con las elecciones regionales y municipales, donde a ellos les basta no ganar, por supuesto, la mayoría, están en tal nivel de impopularidad que no lo obtendrían, pero por lo menos algún par de gobiernos regionales y algunos otros gobiernos locales, provinciales y distritales, con los cuales, como tienen una representación democrática, ayudarían a un planteamiento redistributivo del presupuesto, de tal manera que, como dijo Hugo Chávez en Venezuela, ayudarían a esos gobiernos con el propósito de generar un clientelaje. El grave riesgo que corremos como país es que justamente Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, hoy aliados de una manera ya prácticamente inquebrantable, alcancen las elecciones de octubre sin ningún tipo de atingencia que desde las fuerzas democráticas, creo yo, se tienen que generar. Ahí está el riesgo. En una palabra, si el gobierno de Castillo, por una vía, por supuesto, constitucional y democrática, no cae antes de octubre, yo me temo que el camino hacia la Asamblea Constituyente está más cerca que nunca. Bien, en el país
a grandes rasgos hay dos posiciones en relación al régimen de Pedro Castillo. De un lado están aquellos optimistas, o yo lo llamo sobreoptimistas, que creen de que Castillo puede cambiar. Son aquellos que han esperado gabinete tras gabinete tras gabinete, ya van 4, que Castillo reflexione, que convoque en esta misma oportunidad a técnico calificado, bla, 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 bla. Ya van 4 veces y eso no ha pasado ni va a pasar, menos ahora que están consolidado la alianza entre Perú Libre y Castillo y los maestros en el poder magisterial. Esta visión optimista también se extiende a darle un tratamiento al oficialismo como si fuera una fuerza política más. No, estos señores usan la democracia cuando les conviene, y cuando no les conviene simplemente la ignoran y quieren pasar, como lo llama Vladimir Cerrón, la Constitución por la vía extralegal. Entonces, el pretender usar el análisis que tenemos para los partidos políticos que han actuado hasta la fecha y estos ciudadanos es un error. Eso es totalmente diferente. Ellos tienen otro plan de gobierno, otra intención y objetivos irrenunciables, apoyados también obviamente por el Grupo de Río. Entonces, si nosotros seguimos por esa vía de tratarlos como si fueran, digamos, los partidos tradicionales, vamos mal y podemos ser sorprendidos cuando ya es muy tarde. En fin, no quiero extenderme más en este tema porque ya me ha vencido el tiempo una vez más, así que solamente nos queda reflexionar sobre las ideas que se han transmitido en el programa de hoy. Esto estará colgado, como siempre, para que lo puedan ver los que no han tenido esta oportunidad en el momento que lo deseen en nuestras redes sociales. Así que deseándoles una muy buena semana, nos despedimos. Muy buenos días a todos. Un abrazo, César y Manuel.